El periodista conservador Tucker Carlson agitó las aguas al asegurar que Trump anunciaría una guerra contra Venezuela basada en información supuestamente entregada a miembros del Congreso. Aunque el anuncio no se concretó, las declaraciones reavivaron temores sobre una posible escalada militar en Latinoamérica en un contexto marcado por sanciones y retórica beligerante. En paralelo, el abogado Alan Dershowitz presentó al expresidente Trump un borrador de su nuevo libro donde sostiene que la Constitución de Estados Unidos es ambigua respecto a la posibilidad de un tercer mandato presidencial. Y aunque la enmienda 22 prohíbe ser electo más de 2 veces, el texto explora escenarios alternativos para que Trump pueda volver al poder, generando un intenso debate legal. Para conversar de esto tenemos ya en el panel a Camilo Espinosa, editor general de Turno, y también a la distancia a Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales. Reitero, Hugo Harvey, doctor en estudios internacionales, oficial del Ejército de Chile en retiro. Bienvenido, Camilo, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenido, Hugo Harvey, desde la distancia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar. Primero, ¿qué entendemos de lo que dijo Trump ayer? ¿Le declaró la guerra? ¿Cuál es tu lectura y qué está pasando? No, la verdad es que no dijo mucho Donald Trump en su discurso en términos internacionales, es decir, o lo que nos atañe a nosotros más directamente, que es el tema de lo que está sucediendo en América Latina, sino que no se mencionó de lo que estaba apareciendo en Venezuela, salvo una mención muy, muy mínima, pero lo principal es el contexto que nos da, es decir, que está sofocando distintos conflictos, habló de creo que 10 conflictos que había terminado en estos 10 últimos meses. Pero el principal mensaje fue para la política doméstica, para su público interno, que necesita apoyo porque no lo está pasando bien ahora último. Es decir, señaló como una estrategia de campaña que iba a sacar a Estados Unidos de distintos conflictos y si incursiona ahora en Venezuela lo estaría insertando en más conflictos aún. Entonces, en realidad, en temas internacionales no fue el fuerte del discurso. Hugo, tú eres militar y acá me gustaría preguntarte desde tu experiencia, cuando un presidente dice que un país está rodeado y un periodista también filtra una guerra, una posible guerra, ¿es una preparación real para invadir o es más bien una preparación, una operación psicológica para asustar a Nicolás Maduro? Sí, lo que pasa es que las operaciones militares tienen primero un objetivo político, es decir, los militares nunca se van a mandar solos, siempre van a obedecer las instrucciones del poder civil y traducen en maniobras militares la estrategia que busca el presidente de la República de Estados Unidos en este caso. Entonces, dentro de esas operaciones militares se hacen una serie de fases para poder planificar. Una de esas es el estado final deseado, es decir, hacia dónde se quiere llegar. Y por eso en este caso yo creo que es tan difícil y vemos que hay inacción porque no están las condiciones dadas tampoco para empezar la operación. Pero otra de las fases, otro de los elementos que tiene que tener una operación militar o que tiene una operación militar es el relato. Y en este caso podemos ver una mezcla entre configuración para poder iniciar las operaciones, vemos que hay un relato determinado, es decir, primero fueron las lanchas, ahora es el petróleo que dice Estados Unidos que le ha robado Venezuela. Y también esto como parte de la configuración es lo que mencionabas tú, que es una operación psicológica, es decir, presionar a Maduro. Primero se aumentó el precio de su cabeza, si se puede decir de otra forma. Después se aumentaron las sanciones económicas. Después fueron de a poco incrementando los medios militares frente a las costas de Venezuela. Después se cerró el espacio marítimo, digamos, dando de baja cualquier lancha que pudiese salir de las costas de Venezuela. Y después se cerró el espacio aéreo. Entonces son una serie de fases que se van siguiendo y como no sabemos lo que va a hacer Estados Unidos, es imposible determinar el cuándo. Hugo, en cuanto a Venezuela, porque se ha hablado mucho de que Nicolás Maduro se está quedando un poco solo, sin embargo vemos gestos, discursos, declaraciones de Rusia, de China. ¿Qué tanto podría involucrar a estas potencias en la medida que ocurra o no un conflicto o que esto siga escalando, digamos? Sí. Bueno, primero hacer una aclaración, yo ya no soy militar, fui militar, orgullosamente durante 28 años, ahora ya no lo soy, no hablo a nombre del ejército ni mucho menos. Bueno, si nos subimos un poco para analizar este conflicto y vemos el escenario global, vamos a ver que lo que está viviendo el mundo hoy es un cambio de orden.
Es decir, estamos migrando de un orden unipolar, que era con Estados Unidos sin ninguna potencia que pudiera hacerle el peso. Estamos migrando ahora a pasos muy rápidos, hacia un orden en el cual China le está compitiendo en lo económico, lo está alcanzando en lo tecnológico y lo puede alcanzar en un horizonte mediano en términos militares. Entonces, lo que está viviendo Estados Unidos hoy en día es que se está viendo amenazado fuertemente por China. Y estamos migrando hacia este orden internacional donde todo el multilateralismo está en entredicho. Es decir, vemos que Naciones Unidas realmente no ha servido para disuadir al ataque en contra de Rusia en contra de Ucrania, no ha servido para disuadir la presencia tan fuerte militar frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, no ha servido para disuadir a China en términos de su ampliación de esfera de influencia en el Asia-Pacífico. Entonces, todo ese panorama a uno le permite comprender que Estados Unidos lo que está haciendo ahora, o lo que hizo Trump al tratar de mediar en Ucrania con Rusia, al tratar de sofocar el conflicto en Medio Oriente, que estamos viendo que es muy frágil, es poder eliminar distintos focos de conflicto para poder enfrentarse a su principal rival, que va a ser China. Y dentro de ese contexto se encuentra Venezuela, porque lo que le interesa a Estados Unidos para poder concentrarse en China, porque ya no tiene la capacidad de antes de poder estar en 5 frentes distintos, lo que está haciendo ahora Estados Unidos es tratando de mantener calmo, lo más calmo posible, su patio trasero. Y volviendo a la pregunta, porque me fío un poco, es muy difícil que Rusia y China vayan a apoyar a Venezuela. ¿Por qué? Primero, porque Rusia está preocupado en la guerra con Ucrania, que no le ha sido fácil, le hicieron pelear a los ucranianos. Y segundo, China no va a hacer nada, creo yo, que siempre es difícil aventurarse en esto, porque China tiene lo propio con Taiwán. Entonces China ya no se involucró fuertemente en el conflicto Rusia-Ucrania, y yo creo que tampoco lo va a hacer ahora en lo que puede ser un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, porque China después no va a querer que Estados Unidos haga algo cuando haga lo propio con Taiwán. Entonces lo que se va a ver acá, creo yo, es una nueva Guerra Fría, un nuevo orden donde se van a empezar a respetar las esferas de influencia. Yo no me inmiscuyo en lo que es tu área geográfica más próxima, y yo tampoco me meto en lo que son tus problemas con los países que están más cercanos. Y, si me permites, eso es lo que se pudo ver en la estrategia de seguridad nacional que acaba de emitir Donald Trump, Estados Unidos. Todos los gobiernos después de un año sacan su estrategia nacional de seguridad nacional. Y esta última es la primera desde los años 60 que considera a América Latina en un lugar de prioridad estratégica. Incluso se habla de que se va a actualizar la doctrina Monroe de 1823, que era América para los americanos. Después de eso hubo un corolario, Roosevelt, donde se aplicó el gran garrote, de Big Stick. Claro. Y ahora lo que dice Donald Trump es que está publicando un corolario Trump a la doctrina Monroe. Entonces, lo que se viene es un periodo sumamente complejo, porque Estados Unidos va a tratar de eliminar la influencia que existe de China en la región. El problema es que hay países como Chile, y tenemos mucha afinidad cultural con Estados Unidos, que no nos vamos a mover nunca del sur de Estados Unidos, pero tenemos fuertes relaciones económicas con China, y China tiene grandes capitales invertidos en la matriz energética de Chile. Hugo, en un momento mencionaste la doctrina Monroe. Creo que sería súper importante que la gente en sus casas tenga una bajada simplificada y también actualizada de lo que podría significar actualmente que se haga acá en Latinoamérica, o especialmente con Chile. ¿Qué significaría que se aplicase en el año 2025-2026? Sí, que se aplicase en el año 2025-2026 es que Estados Unidos va a tratar de mantener las mejores relaciones con los países de América Latina, siempre y cuando estos países mantengan también buenas relaciones con Estados Unidos. El problema es que el entramado que hay hoy en día es más complejo, creo yo, que en la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría había instituciones multilaterales mucho más sólidas, o que estaban empezando y que tenían que demostrar mucho si iban a funcionar o no. Es decir, en la Guerra Fría, que en los años 60, Estados Unidos empezó a involucrarse en los países de América Latina, es decir, se involucró en Chile, se involucró en República Dominicana, se involucró en Guatemala, se involucró en México, en Brasil, pero ahí había muchos contrapesos en la OEA, y Estados Unidos andaba con un poco más de cuidado.
Hoy en día, con las características y el liderazgo que puede ser muy cuestionable de Donald Trump, hoy en día con un poder que va ascendiendo como es China, hoy en día con las instancias multilaterales muy en entredicho, es decir, de los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, habían hasta ahora 2 que no lo respetaban, que era China y Rusia, y ahora se está insertando Estados Unidos en esa lógica. Entonces, es sumamente complejo el escenario y creo yo que es difícil saber lo que pueda venir. Lo que sí, aquí los países latinoamericanos creo que tienen que aplicar el derecho internacional, que es lo único que nos puede resguardar, respetarlo, tratar de tener las mejores relaciones con las 2 superpotencias, y esto no es nuevo porque Chile ya pasó por esto y pasó bien, en cierta forma. Ujú. Hugo, aprovechando que estás con nosotros y dada tu experiencia militar, se comenta mucho, de hecho lo hablan aquí en el chat, que la posibilidad de que Estados Unidos realice una incursión por tierra, que es algo que Donald Trump no ha descartado, incluso lo ha dicho en algunos de sus discursos, es complicado por la geografía, es un país muy grande, en fin, hay una serie de características que se especula volverían complicada una incursión por tierra en Venezuela. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista también pensando en el desgaste que puede producir para una potencia una guerra de esas características? Pienso en lo que ocurrió con Rusia con Ucrania, que una guerra que se ha alargado más por territorios que no son especialmente vastos, es una franja de tierra la que hasta ahora ha podido conservar bajo su dominio Rusia. Entonces, ¿cómo ves tú esa posibilidad y si la ves o si la recomendarías, si se quiere, a un gobierno de Donald Trump? Sí. Bueno, el tema de Rusia-Ucrania es sumamente gráfico y creo que se han obtenido experiencias de esa guerra. O sea, en Estados Unidos no solamente los organismos públicos analizan los conflictos, sino que hay centros de estudio que lo analizan también. ¿Y qué pasó? Se pensaba que Rusia iba a hacer una incursión tipo guerra relámpago que iba a durar 4 días, y eso lo pensaron los rusos, la planificación era así, pero la invasión cohesionó a los ucranianos le dieron pelea y los hicieron entrar en terrenos urbanos, es decir, ciudades, poblados. Entonces, la cantidad de fuerzas que hay ahora frente a Venezuela, es decir, un portaaviones, grupos de desembarco anfibio, hay Marines embarcados listos para desembarcar, todo ese aparataje militar también, el acercar medios hacia Trinidad y Tobago, el acercar medios a República Dominicana, el proyectar los medios hacia Puerto Rico, todo eso nos da un amplio abanico de posibilidades de operaciones militares, vuelvo al punto, para cumplir el objetivo político. Sin embargo, hay una sola cosa que no hay medios suficientes ahora para poder hacerlo, y que es un desembarco terrestre, porque es distinto a afectar objetivos terrestres. Yo puedo afectar objetivos terrestres desde los F-35, Claro. desde los F-16, desde submarinos, sin meterme al terreno. Como lo que hicieron como lo que hicieron con Irán, por ejemplo. Con Irán, lo que hicieron con Irán, por ejemplo. Eso es un excelente ejemplo donde yo afecté una capacidad gigantesca que tenía Irán, que va a costar tiempo recomponerla, pero no puso ningún soldado a la bota ni tampoco hubo ninguna baja norteamericana. Entonces, lo que hay ahora en presencia le da un amplio abanico de posibilidades a Estados Unidos, pero hay una sola cosa con la cual lo cual no puede hacer, que es hacer un desembarco a gran escala y entrar en las ciudades y en terreno urbano. No tiene los medios porque no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sería impresentable para la opinión pública de Estados Unidos y mundial, pero principalmente la de Estados Unidos, y eso sí que importa a Estados Unidos, ver a soldados norteamericanos dados de baja. Entonces, hoy en día también los medios están creo yo, para poder asesinar a Maduro o sacarlo en donde esté. Lo que pasa es que creo yo que la planificación militar de Estados Unidos es que esto no se vuelva una guerra eterna, ni tampoco que haya un caos más grande de lo que puede haber ahora. Ahora no hay caos en Venezuela, está todo ordenado. Pero si es que se va a Maduro y se genera un vacío de poder, va a ser un foco de conflicto mucho más amplio y va a afectar más a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, lo que vemos como una inacción de tantas fuerzas frente a las costas de Estados Unidos es, primero, actualizar la localización de los objetivos, dónde están los líderes, qué se quiere hacer, negociar con la oposición, quién se va a hacer cargo de todo el entramado público. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Y si esto no fuera suficiente, también en estos momentos quieren cambiar la constitución, Hugo. De hecho, Trump está buscando un tercer periodo
porque el abogado Alan Dershowitz, como habíamos dicho hace poco, quien defendió también a Trump antes, le presentó un borrador donde dice que la Constitución es ambigua, donde dice que la enmienda 22 dice que nadie puede ser elegido más de 2 veces, pero Dershowitz plantea trucos. Uno, que Trump sea nombrado presidente de la Cámara y asuma por sucesión, es decir, sin elección. Y 2, que se anule una elección y decida el Congreso. Lo increíble es la reacción que la donante Miriam Adelson dijo: piénsalo y te doy otros 250 millones de dólares. Y acá me gustaría preguntarte, Hugo, Estados Unidos, siendo una de las democracias o la democracia más antigua, ¿podría aguantar que un presidente busque resquicios legales para quedarse eternamente en el poder? Yo no estoy tan familiarizado con este caso, pero lo que sí yo estoy seguro y sé, porque he estudiado la arquitectura, digamos, del entramado público de Estados Unidos, que es difícil que pueda ocurrir algo así. Los pesos y los contrapesos están bien articulados. Y creo que Trump ha ido corriendo el cerco, es decir, se preocupó de generar o de conformar una Corte Suprema que le fuera afín. Los mandos militares de Estados Unidos también son afín a Donald Trump. Pero ya cuando se habla del futuro de la democracia, yo creo que ya los contrapesos son mucho más sólidos y lo hemos podido ver de que han llevado a juicio, digamos, a los que entraron al Capitolio. También estuvo bien complicado Donald Trump por ese llamado que hizo a defender las elecciones. Y yo creo que ahí el establishment es mucho más sólido que en otros países y creo que no habría cabido algo así. Claro, en síntesis sería que no habría un quiebre institucional, ¿cierto? Sí, yo creo que no podría haber un cierre institucional. No. Y la opinión pública en Estados Unidos es sumamente fuerte. O sea, cuando hay algo que no le parece, la gente se moviliza allá. Doctor en estudios internacionales, oficial del Ejército de Chile en retiro, analista experto internacional, Hugo Harvey, muchas gracias por estar esta mañana con Turno M. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Puesto número 2.